En el mensaje de hoy, nosotros los que estamos bajo la gracia creemos que por muy mal que esté una persona, mal espiritualmente, creemos que mientras haya vida y esperanza, la persona se puede arrepentir. Y mientras haya vida puede en cualquier momento dar un giro y creerle a Dios por su salvación. Soy más que bendecido, soy más que amado. Si tengo a Cristo, nada me hace falta, más rico del mundo. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. El tema de hoy es los maestros de la ley. Seguimos con este tema tan maravilloso y tan edificante para este tiempo. Lo necesitamos, yo creo que mucho en las iglesias. Transmitirle a la iglesia conocimiento para que la iglesia en ese tiempo tan peligroso donde todo viento de doctrina corre por redes sociales, necesitamos que la iglesia esté muy fuerte, muy fortalecida en Cristo y a través de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, para que no se dejen llevar por vientos de doctrinas, de tanta gente charlatán que se ha levantado a hacerse pasar por llamados de Dios. Y no sé si tendrán llamado, pero se desenrutaron de la verdad. Bueno, dice, los maestros de la ley se desenrutaron porque se les olvidó este versículo. ¿Cuáles maestros de la ley? Los de este tiempo. Se les olvidó este versículo, porque ahora estamos bajo la gracia. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué hacen los maestros de la ley? Sobre todo, pues en estos tiempos estamos viendo mucho eso, meter terror, pánico, para que la gente haga o lleve la doctrina como a ellos les parece, no como Jesús estableció y las reglas y la orden que Jesús vino a darnos cuando llegó acá a la tierra, sino para que sigamos las leyes y los rudimentos antiguos de la ley y sigamos en esas leyes y no nos deleguemos de la ley, sino que sigamos aferradas a ellas para que perdamos la gracia. Y es un plan, yo creo que muy satánico, muy diabólico, que el diablo está haciendo para este tiempo. Si la gente se va a ligar a la ley, entonces pierde el favor de la gracia que Jesús nos vino a dar. Y yo creo que es algo muy peligrosísimo y es en el tiempo donde más tenemos que cuidar de nuestra salvación. Porque Jesús pagó un precio muy alto por nosotros para que seamos salvos. ¿Cómo vamos a perder ese privilegio que tenemos tan grande que no nos costó nada, que le costó a Jesús? Solamente fue la voluntad de nosotros que la pusimos en las manos de Jesús para que Él hiciera con nosotros la transformación, el cambio que Él necesita hacer en cada uno. Pero el plan de salvación nos lo dio fue Jesús. Nosotros no tuvimos que hacer nada por Él. Entonces dice que en el amor no hay temor, porque el que ha conocido el amor es Jesús. Y cuando conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a estar continuamente o constantemente en temor? No, porque entonces no hemos conocido a Jesús. El que vive en temor es porque no conoce a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, el temor se va. Y si el temor nos ataca en cualquier momento sentimos temor de la muerte, de lo que sea, de enfermedades, de la adversidad, de lo que está pasando en este tiempo tan peligroso, pues para eso está la oración. Nos recargamos a través de la oración y nos llenamos con la presencia del Espíritu Santo, recobramos de nuevo ánimos y seguimos el camino. Pero un cristiano no puede vivir constantemente en el temor. Ay, no puedo tomar café porque es pecado, no puedo comer carne de cerdo porque es pecado, porque he escuchado esa doctrina de los que dicen ser israelitas y no lo son, que está surgiendo y se está regando a nivel mundial tremendo. Y he escuchado a estas personas que dicen que no pueden comer carne de cerdo, que se tienen que poner X o Y ropa para, según ellos, agradar a Dios. Y yo creo que si nos pusiéramos en esas todos, yo creo que ninguno terminaríamos agradando a Dios, porque precisamente por eso Jesús vino a la tierra, porque Él vio que habíamos entendido mal en las leyes, habíamos entendido mal la palabra de los seres humanos
Y fue necesario que Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieran ese plan y dijeran, ¿quién va de nosotros? Y Jesús dijo, yo voy y les enseño la correcta doctrina y les voy a enseñar cómo seguir mi palabra. Pero los hombres, en el afán de hacer las cosas bajo nuestra voluntad y no bajo la voluntad de Dios como siempre, entonces la gente se vive aferrando a la ley y ha soltado la gracia. Y fuera de eso, para este tiempo tan delicado, donde la ciencia ha aumentado, donde el pecado ha avanzado como nunca, soltarnos de la gracia es como uno montarse en un tren sin rienda y sin dirección. Imagínense, va a perdición. El amor, dice la palabra de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y el que vive en temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. El que conoce a Dios entonces sabe que vivimos por fe, mas no por vista. Y creemos, aunque a veces no vemos nada, pero creemos que en Dios está la respuesta a cualquier situación que estemos atravesando. En Marcos 2, del 16 al 17 dice, cuando los escribas y fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Entonces Jesús viendo ese corazón de los maestros de la ley, de aquellos tan estudiados, tan preparados en teología, pero que se escandalizaban por ver a Jesús, porque le predicaba a los borrachos, a las prostitutas, porque se juntaba con ellos, con la gente de abajo, con todo el que decía quiero por arrepentimiento, con ese caminaba Jesús, así fuera de la condición más baja, porque en Jesús todos los pecados, por muy grandes que los crean los hombres, todos son perdonados, todos. El único pecado que no tiene perdón, que dice la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo lo que Dios ha hecho, y dos, darle la espalda a Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque muchos no entienden qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Prefiero estar con el Espíritu Santo todo el tiempo que contaminarme, porque no quiero ofender el corazón de Dios. Yo he entendido la gracia, y para mí la gracia significa eso. Amo tanto a Jesús, amo tanto al Padre, amo tanto al Espíritu Santo, que por eso he entregado mi vida y me he negado a mí misma, a los deseos que en esta tierra tenemos, a muchas pasiones y a muchas cosas que la carne pide, por estar tratando de agradar lo que más pueda a Dios. No quiere decir que por agradarlo, yo hacer muchas cosas, de pronto en mis fuerzas como ser humano, que con eso voy a ser salva, porque nadie es salvo por obras. Nadie es salvo por obras, sino por gracia, que significa el regalo que no merecemos de Dios, que es la salvación que Jesús nos vino a dar. Yo ya no resisto personas que digan vulgaridades, no resisto la música del mundo, los programas o cosas en internet o en televisión que muestran cosas feas, tampoco me gustan, las paso de largo porque me da un contristamiento de espíritu. Y eso tiene que producirse en todo cristiano que tiene una conversión genuina. No resiste el pecado, porque la simiente de Dios está en nosotros, que es el Espíritu Santo. No resistimos el pecado, porque amamos a Dios. En el caso mío, yo amo a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi ser. Como dice la palabra de Dios, que tiene que ser ese es el primer mandamiento que Dios nos mandó. El religioso ni entra ni deja entrar. El religioso ni entra ni deja entrar, porque es desamorado, es sin misericordia, es con un corazón ingrato, malvado, perverso. Es la persona que está bajo la ley todo el tiempo. Es una persona que no ama a los demás, no se ama sino a sí mismo. Por eso va y se para ante el espejo y dice, uy, qué perfecto soy, así como el hombre que está orando allá
en la sinagoga dice la palabra de Dios que se arrodilló a orar. Y había otro hombre que estaba a un lado y oraba. Y como los samaritanos y el pueblo de Israel no se entendían entre sí mismos, entonces el uno decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y el otro decía, uy, Señor, gracias, porque yo no soy como este pecador sucio. Yo diezmo, doy de todo lo que cojo, aporto el diezmo. Pero este hombre que es hasta despreciable en el lugar donde vive, o por donde vive, o ante nosotros. Bueno, así mira los maestros de la ley, las personas que están aferradas a la ley. Nosotros los que estamos bajo la gracia creemos que por muy mal que esté una persona, mal espiritualmente, creemos que mientras haya vida y esperanza, esa persona se puede arrepentir. Y mientras haya vida, puede en cualquier momento dar un giro y creerle a Dios por su salvación. Y creo que mientras esté vivo, hay esperanza. Todo el tiempo va a haber esperanza. Si estás vivo, es porque Dios te da una nueva oportunidad de ser salvo. Si estás mal con Dios, póngase a cuentas con Dios. Dios es bueno y Él es misericordioso. A nadie desecha, a ninguno desecha. A todos nos ha dado su gracia. Y Él no hace excepción de personas como nosotros los seres humanos. Los maestros de la ley, las personas que se aferran a la ley, cometen los pecados y hacen ver que los demás son los que están en pecado. Porque la conciencia no les habla, o el Espíritu Santo no les habla al corazón de que están mal. Sus acciones por eso nunca cambian. Por eso siempre siguen siendo las mismas personas. Nunca hay un cambio de vida. Porque viven mirando la vida de los demás y no se ponen a mirarse en primero la propia, para que haya un cambio de vida interna en nosotros, no en los demás, porque yo no voy a pagar por el pecado de otro. A menos de que uno, por ejemplo, en el caso de uno como pastor, uno sí tiene una gran responsabilidad con las almas que Dios le pone. Es una gran responsabilidad de ver las personas que ellas estén bien con Dios. Y nosotros le tenemos que rendir cuentas a Dios por las personas que entran a la iglesia, por las que están bajo nuestra cobertura. Pero un cristiano normal no se tiene por qué preocupar por eso. Y si se preocupa, entonces póngase a orar por el hermano que está en pecado para que Dios lo levante y lo restaure. Ese es el deber de cada uno de nosotros. Pero ya uno cuando es pastor es más la responsabilidad más grande, porque nosotros sí le tenemos que rendir cuentas si acahueteamos, si no confrontamos, si no le decimos a la persona está mal. Entonces esa responsabilidad sí cae sobre nosotros, es muy delicado. Entonces en Mateo 23:24 dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Eso quiere decir que si no estaban haciendo robo, entonces eran injustos. Pero los maestros de la ley tienen ese problema. Pecado oculto. Y Jesús es el fin de la ley. Dice en 1 Juan 7, del 7 al 8, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Pero para los que cogen la gracia es gracia. Entonces hay algo que también es la ley, que la ley no puede ser abrogada. Entonces las leyes que están escritas ya están escritas en la palabra para que nosotros la obedezcamos. Pero pegados la ley con la gracia, que es el amor de Dios por nosotros los seres humanos, que nos enseñó en este manual, que es la palabra de Dios, a vivir de la forma correcta.